Hola, mi nombre es Cristian Maturana y soy artista visual y fotógrafo. He expuesto mi trabajo en lugares como el Festival Cervantino en México, la Bienal de Fotografía de Tenerife, el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago y además gozo de 2 publicaciones de libros en mi haber, Obrero y Cenotafio. Como me apasiona la historia, su narrativa y análisis, abordo el arte como un proceso de escritura de una nueva versión de los hechos, ya que el arte tiene esa propiedad de construir desde el vacío. Toda palabra trae consigo una imagen y por lo tanto una fotografía se transforma en el primer insumo al momento de escribir un discurso o una narración. Cuando hablamos de blanco y negro, trabajamos solo con la forma, lo que nos obliga a pensar la imagen desde un punto absolutamente distinto de la propia experiencia de la cual nace, la observación. Las fotografías remiten a todo aquello que se puede ver y tocar, y el acto de imprimirlas busca restituir justamente aquella naturaleza plástica que las trae de vuelta a la realidad. En este curso de doméstica aprenderás sobre las herramientas para el control de una fotografía en blanco y negro, pasando por la preparación de la captura, el retoque y finalmente la impresión. Trabajaremos con 2 fotografías, una proveniente desde el mundo análogo y otra del digital, para postproducirlas e imprimirlas en óptima calidad. Te enseñaré sobre el uso del blanco y negro, viendo distintas formas de abordar la técnica en función del concepto a trabajar. Te mostraré cómo dominar el gris medio y a calibrar el exposímetro de tu cámara como paso previo a tomar tus fotografías. Veremos cómo interpretar correctamente el histograma para traducir los tonos de la imagen. Te mostraré cómo preparar una fotografía análoga para su correcto escaneo y así trabajarla digitalmente. Veremos el revelado digital, explicándote el uso de filtros de color para la conversión de una imagen a escala de grises. Realizaremos la postproducción de la fotografía digital y la análoga para sacar el mayor partido posible a esas imágenes. Conoceremos los límites de nuestra impresora, enseñándote a diseñar grillas de negros, blancos y grises medios, muy útiles para encontrar los tonos adecuados para la impresión. Así, obtendremos 2 imágenes impresas en una óptima calidad. Al finalizar este curso, sabrás cómo trabajar digitalmente tus fotografías en blanco y negro para enfrentar su reproducción en una impresora de fácil acceso. Para tomar este curso, deberás tener una cámara digital, un computador con Photoshop y Lightroom, escáner, una impresora de baja gama y una carta de gris medio. Este curso va orientado a toda persona que esté interesada en producir e imprimir imágenes blanco y negro de calidad a un muy bajo costo. Materializa tus imágenes en blanco y negro y conviértelas en un documento único.